El iceberg de la selva. La selva es uno de los lugares más hermosos del planeta, lleno de diversidad animal, ríos y diferentes lugares hermosos donde quizás el ser humano no ha llegado aún, pero como en cualquier ámbito natural, aunque sea muy precioso, suele ser muy peligroso, lleno de misterios y diferentes curiosidades. Iniciamos este metraje con la víbora barba amarilla. Entre las serpientes más venenosas, encontramos la víbora Bothrops atrox, una especie que ha protagonizado un elevado número de ataques letales a seres humanos. Esta cantidad alarmante de mordeduras a personas se explica no solo por el carácter reactivo de dicha serpiente, sino también por su gran adaptación a las zonas habitadas. A pesar de vivir naturalmente en los vastos bosques, las víboras barba amarilla se acostumbraron a encontrar abundante alimento en los entornos de ciudades y poblados, ya que los residuos humanos suelen atraer a ratones, lagartijas, pájaros, etc. Son serpientes de gran porte, que pueden alcanzar fácilmente los 2 metros de longitud. Pueden ser encontrados ejemplares en tonalidades marrones, oliváceas o grisáceas, con o sin rayas y manchas. Estas víboras se destacan por su muy eficaz e ingeniosa estrategia de caza. Gracias a un órgano conocido como fosetas Louriels, que se ubica entre su hocico y sus ojos, son capaces de detectar fácilmente el calor corporal de los animales de sangre caliente. Al identificar la presencia de alguna presa, la víbora se camufla entre hojas, ramas u otros componentes del camino y ahí espera pacientemente hasta reconocer el momento exacto para un ataque letal y raramente fallan. Pero si de animales peligrosos y venenosos estamos hablando, sin duda alguna hay que renombrar a la rana punta de flecha. Estos animales son considerados como endémicos de Sudamérica y parte de Centroamérica, habitando abundantemente en la selva amazónica. En su piel cargan un potente veneno llamado batracoxina, que solía ser utilizado por los indígenas en las puntas de sus flechas para provocar la rápida muerte de los animales que cazaban para alimentarse y de los enemigos que invadían su territorio. La especie de Dendrobatidae considerada como la más venenosa del Amazonas es la Phyllobates terribilis. Estos anfibios de color amarillo poseen pequeños discos en sus patas, por lo cual pueden sujetarse sobre las plantas y ramas de la húmeda selva amazónica. Se estima que una pequeña dosis de su veneno puede matar hasta 1.500 personas, por lo cual estas ranas punta de flecha están entre los animales más venenosos del mundo. Hay muchos más animales, que pueden ser incluso más peligrosos, pero vamos a hablar de misterios y otros hechos que suelen suceder en la selva. El río que hierve. Hay un río en el corazón de la Amazonía peruana que acaba con la vida de todo ser que cae en él, puede alcanzar temperaturas de más de 93 grados Celsius, no hay ninguna explicación confirmada de cómo sucede este fenómeno. La teoría más extendida sostiene que una supuesta compañía de perforación pudo fracturar por accidente una red de agua subterránea a alta temperatura, lo que provocaría el escape de gases desde el interior de la tierra hasta el río. Según los lugareños, el río es un lugar con un poder espiritual enorme, los nativos a menudo se reúnen en sus orillas para cantar canciones y orar. La verdad es un hecho bastante perturbador, pero hablemos de los parásitos carnívoros. En 2011, un equipo de exploradores descubrió la legendaria ciudad perdida del dios mono en la selva hondureña denominada como La Mosquitia. Se cree que la ciudad fue abandonada por los aztecas en 1520, después de que una enfermedad afectase a la población. Si bien el descubrimiento de la ciudad fue impresionante, más impactante fue para el equipo conocer que habían contraído la enfermedad, tuvieron que ser tratados con urgencia, y aún así casi pierden la cara. El parásito se aloja en las membranas mucosas de la boca y la nariz y básicamente las come, se te cae en la nariz y los labios hasta que con el tiempo tu cara se convierte en una enorme llaga abierta. Pero todo esto se vuelve más inquietante cuando nos enfocamos en los anillos del Amazonas. En toda la Amazonía brasileña podemos encontrar una serie de zanjas en forma de anillos anteriores a la selva tropical en sí. Estas estructuras siguen siendo todo un misterio para la comunidad científica. Ni siquiera los arqueólogos saben qué hacer con ellas. Se sugiere que sirvieron como cementerios o como sistema de defensa, pero nadie lo sabe con seguridad. Una teoría un poco más rebuscada sostiene que son marcas dejadas por ovnis que en alguna ocasión pudieron aterrizar allí. No dejemos pasar por alto las esferas de piedra prehistórica. Cientos de estas gigantescas esferas de piedra se encuentran esparcidas por toda la selva costarricense sin ninguna explicación aparente.
Supuestamente creadas por seres humanos prehistóricos, estas esferas han confundido a científicos y arqueólogos en cuanto a por qué están allí o cómo fueron construidas. Se ha sugerido que fueron construidas con propósitos religiosos, pero no hay evidencia suficiente para confirmarlo. A día de hoy, sigue siendo un misterio el por qué están allí y cómo sus supuestos constructores prehistóricos lograron darles forma con herramientas tan básicas. También es un misterio la forma en que fueron llevadas colina arriba o cómo atravesaron el espeso follaje de la selva. Los recursos necesarios para construirlas solo se encuentran a kilómetros de sus ubicaciones, por lo que el misterio es aún más confuso. Quizás, desde este punto las cosas se vuelvan un poco más conspirativas, pero vale la pena mencionarlas. Hablemos de los alienígenas del Amazonas. En 2011, 2 turistas británicos que visitaron la región de Manaus en Brasil, captaron accidentalmente una imagen de lo que parece ser un extraterrestre. El ser fue visto en el fondo de una imagen tomada por un renombrado investigador paranormal, Michael Cohen. La forma del ser no se asemeja a ninguna forma de vida conocida por la humanidad, pero sí parece humanoide. Lo que hace que este misterio sea aún más escalofriante es el hecho de que el área es conocida por sus frecuentes avistamientos ovnis, lo que ha llevado a muchos a pensar que los extraterrestres están interesados en el área debido a su enorme biodiversidad. La región también ha sido blanco de una importante investigación por parte del gobierno brasileño, que desató la Operación Prato, en la que el ejército fue enviado para vigilar una posible presencia alienígena. Esta operación fue cubierta por el gobierno durante años hasta que con el tiempo fue desclasificada. Los maricoxis. Esta criatura fantástica parece ser la versión sudamericana del Bigfoot, y supuestamente rondaría la selva amazónica. Estos seres tan extraños han sido avistados durante siglos por habitantes de las tribus locales y por exploradores coloniales británicos. Uno de los casos más peculiares se produjo en el año 1914, cuando una de estas personas juró haber visto una criatura de 3.7 metros de altura en una selva de Brasil. ¿Qué fue lo que más destacó este explorador? La bestia era realmente agresiva, se comunicaba con gruñidos y se asustaba de los disparos de las armas. La pregunta es, ¿veremos en la actualidad un espécimen de este tipo? Ahora vamos a hablar de la desaparición de Michael Rockefeller. Michael Rockefeller era miembro de una de las familias más ricas de Estados Unidos, pero tenía un enorme espíritu aventurero. Su mayor deseo era explorar zonas que no había pisado el hombre. En el año 1960 viajó a Indonesia a estudiar a la tribu Asmat, una de las más populares de la región, sin saber qué sería lo último que haría. Durante un viaje en bote por un río, tanto él como un colega holandés se cayeron por la borda. Michael decidió que podía nadar hasta la costa continente y obtener ayuda. Sus últimas palabras a Wassim fueron, «Creo que puedo hacerlo». Nunca encontraron sus cadáveres, parece ser que un cocodrilo se encargó de todo. Otra de las teorías que más se han extendido es que todos los hombres blancos de la zona fueron decapitados y devorados por la propia tribu, pero la realidad sigue siendo un misterio hasta la actualidad. Pero si de tribu se habla, no podemos dejar escapar a la tribu Sentinel. La tribu Sentinel es la tribu más aislada en la Tierra. Viven en la selva de la isla Sentinel del Norte, en el Océano Índico, y se cree que han vivido allí durante 60.000 años. Han rechazado todos los intentos de contacto con el mundo occidental e incluso se han ganado la fama de matar a las personas que se acercan demasiado. Se estima que la tribu no tiene más de 500 personas, aunque parece que se las arreglan bastante bien, pues han conseguido elaborar herramientas de metal y parecen estar en buen estado de salud. El verdadero misterio de esta tribu es cómo lograron sobrevivir al tsunami de 2004 que devastó muchas de las islas Andaman. Se presumía que la tribu había perecido, pero poco después del tsunami, un helicóptero sobrevoló la isla y descubrió a un hombre corriendo por la playa a la vez que alzaba su lanza y gesticulaba para que el helicóptero se fuera. Es increíble que a pesar de que el tsunami afectó a millones de personas civilizadas, la tribu Sentinel lograse sobrevivir sin ninguna ayuda del mundo exterior. Como lo hicieron probablemente seguirá siendo un misterio durante mucho tiempo. La cabeza de piedra de Guatemala. En la década de 1950, en las selvas de Guatemala se descubrió una colosal cabeza de piedra. El rostro tenía características propias de un hombre caucásico, las cuales no encajaban con ninguna otra obra de arte de la época. El contacto con los caucásicos habría sido inexistente hasta entonces. La historia de la cabeza de piedra fue recogida recientemente para realizar el documental Revelations of the Mayans, 2012 and Beyond, donde se afirma un contacto extraterrestre con civilizaciones pasadas.
Durante el rodaje de este documental, se entrevistó a un arqueólogo guatemalteco, Héctor Magia, que afirmó: "Yo certifico que este monumento no presenta características de la civilización maya, náhuatl, olmeca o cualquier otra civilización prehispánica. Fue creado por una civilización superior con un conocimiento impresionante del cual no hay registro en este planeta". Para finalizar con este metraje vamos a hablar de la ciudad perdida de los gigantes. Muchos mitos antiguos nos han contado que humanos gigantescos pisaron una vez la Tierra. ¿Podría ser esto realmente cierto? Un investigador inglés descubrió un emplazamiento en la selva ecuatoriana al que denominó la ciudad perdida de los gigantes. Un equipo viajó hasta allí para hallar algo increíble: una pirámide gigante abandonada durante cientos de años, aparte de unos bloques de piedra de unas dimensiones enormes. ¿Quién pudo construir eso? Lo más extraño sucedió cuando hallaron unas herramientas a las afueras del complejo. Eran tan grandes que ningún humano actual podía manejarlas. Los que usaron esto seguramente aún viven en lo más recóndito de la selva. Sea cierto o no, la verdad es que toda esta información no deja de ser interesante y que de una u otra manera solo afirma el hecho de que no sabemos ni la mitad de las cosas que ocurren en este planeta.